Muy buenos días, hermanos. Espero que estén todos bien y gracias a Dios por la oportunidad que me da para compartir un devocional de la palabra del Señor y también agradeciendo a ustedes, hermanos, por su tiempo que se dan para poder escuchar lo que Dios nos habla. Antes de empezar este devocional que vamos a llevar hoy, vamos a empezar orando, agradeciendo a Dios por todos sus favores, agradeciendo a Dios por su gracia, ¿no? Su amor hacia nosotros. Oremos, hermanos. Señor, Dios Todopoderoso, agradecido estamos, Padre, por tus favores, por tu amor, Señor. Nosotros no merecemos nada, Padre. Nosotros, Señor mi Dios, solo nos queda inclinar nuestro rostro, Señor, y darte gracias y pedirte, Señor, perdón, Padre, porque te fallamos. No somos, Señor, como tú deseas, Padre, todavía. Nosotros estamos en un proceso, Padre Santo. Sigue trabajando con nuestras vidas, Señor mi Dios. Queremos ser hombres y mujeres perfectos, hombres y mujeres maduros, Señor mi Dios, cumpliendo tu voluntad, Padre. Esperamos en ti, Señor mi Dios, y dejamos todo en tus manos, Padre Santo. Y sabemos, Señor, en que tú oyes nuestra oración. Tú conoces nuestro corazón, Padre Santo. Y también te pido por cada hermano, Señor, en que tú bendigas su vida. Bendiga, Señor, su familia, Padre, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, bisnietos, Señor mi Dios. Bendice su trabajo, Padre, para que puedan traer el pan cada día. Bendice también, Padre, te pido por su salud, Señor, de cada uno de mis hermanos, en que tú, Señor, tengas control de todo, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios soberano y tú haces lo correcto, Señor. Agradecido estamos y te damos las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar el devocional que se titula Manifestación del hombre de pecado. La semana pasada acabamos el estudio de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Hoy vamos a empezar por el capítulo 2 y el estudio va desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y la palabra del Señor dice, y también espero que ustedes abran sus Biblias, y dice el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Así es, hermano. Hoy vamos a empezar este estudio y le repito el título, Manifestación del hombre del pecado. Dice en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esto habla la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:17, os rogamos, hermanos, dice, ¿no? En el capítulo anterior, termina con una oración de Pablo por ellos. Ahora él empieza este estudio o esta sesión rogando a ellos mismos
este tema. ¿Cuál tema? La venida del Señor y nuestra reunión con Él había ocasionado confusión, pero no tan solamente porque no entendían, sino porque también había opositores opositores de Pablo que decían lo contrario a lo que Dios le había revelado. Pablo escribió claramente del regreso de Jesús, pero la redacción aquí implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión. Esto sugiere fuertemente que hay esencialmente dos venidas de Jesús. Una venida que es para su iglesia, como se describe claramente, ¿no?, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Esto nos habla sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿no?, en donde Jesús viene en las nubes y nosotros somos llevados con Él. Primero los que han muerto en Cristo y después los que hayamos quedado vivos. Y la otra venida es con su iglesia, para juzgar al mundo rebelde. Aquí la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis capítulo 19, 11, ¿no? Y también desde el versículo 14, 15 y también el versículo 21 de Apocalipsis capítulo 19. En el verso 2 dice la palabra del Señor, ¿no? Dice de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos que no pierdan su equilibrio espiritual, que no se dejen engañar, ni pierdan el ánimo ni la serenidad. Junto a la palabra conturbéis, describe el estado de agitación y alarma que se había apoderado de la iglesia. Estaban perturbados en gran manera porque habían esperado que la llegada del rapto y su reunión final con el Señor tuviera lugar antes del día del Señor. Tenían previsto ser llevados a la gloria y al descanso celestial, no dejados en la tierra para sufrir la persecución y la ira divina. Pablo debió haberles enseñado que no estarían presentes en aquel día del Señor, pero ellos se habían confundido por la persecución que experimentaban en aquel tiempo y creyeron que ya estaban justo en medio del día del Señor. Este error había sido reforzado por algunos mensajes que recibieron en el sentido de que sí estaban en el día del Señor. Pero Pablo, el apóstol Pablo, describió la fuente de estos mensajes erróneos y los puso como espíritu, palabra y carta. Lo más probable es que un espíritu se refiera a un profeta falso que afirma haber recibido una supuesta revelación divina. Una palabra se refería a un sermón o un discurso dado, mientras que una carta correspondía a un informe escrito. Las personas que les había dicho que eran testigos del día del Señor, afirmó que la noticia provenía de Pablo, quien las oyó, predicó y escribió. Por eso, su mentira recibió una supuesta sanción apostólica. Hubo hombres que tomaron el nombre del apóstol Pablo diciendo, yo lo escuché del apóstol Pablo, yo lo escuché predicar. Y no solamente lo predicó, sino también que lo escribió. Y aquí Pablo comienza
a exhortar y hablarlos a los hermanos de Tesalónica. El resultado fue confusión, terror y alarma. La autenticidad apostólica de esta carta que, que corrige el error fue muy importante que explica el cuidado de Pablo en terminar la carta con palabras escritas de su puño y letra. Y esto está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, que le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: la saturación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Aquí Parta habla, ¿no?, sobre que él pone, ¿no? Él dice que estas palabras es escrita de puño y letra. Hablas también, Pablo, sobre el día del Señor. Otras fuentes textuales dicen el día de Cristo. La idea de que el día del Señor ya había venido entraba en conflicto con lo que Pablo les había enseñado, ¿no?, antes acerca del arrebatamiento. Este error que tanto trastornó a los tesalonicenses es lo que Pablo corrigió en los versículos que vienen más adelante, desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Va a dar a entender a los hermanos de que el día del Señor no había llegado, que no se preocuparan, ¿no?, que primero viene el arrebatamiento. Hay un orden para Dios. Primero es el arrebatamiento, ¿no?, en la cual Dios lleva a su iglesia, y otro día es el día del Señor, cuando Jesús venga con su iglesia para poder juzgar, ¿no?, a este mundo de incrédulo, ¿no? Pero antes de eso, antes que llegue ese día, tenía que pasar ciertas cosas, en especial lo referente al hombre del pecado, que lo vamos a ver en el verso 3. Y dice el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, no se preocupen, hermanos tesalonicenses, el Señor, Él no va a venir sin antes venga la apostasía o venga el hombre del pecado. Vamos a ver qué significa la apostasía. La apostasía es un suceso específico que puede identificarse con claridad, y es único por ser el acto consumado de rebelión, con implicaciones definitivas al final de los tiempos. La clave para identificar el suceso consiste en identificar a su personaje principal, a quien Pablo llama el hombre de pecado. Algunos textos lo traducen aquí como el hombre inicuo, pero no existe una diferencia real entre el significado, porque el pecado equivale a iniquidad. A ver, es el mismo hombre que se describe como un príncipe que ha de venir. Esto lo habla también en Daniel capítulo 9, versículo 26 en adelante. Aquí ya esta profecía sobre este hombre inicuo, este hombre de pecado, ya había sido revelado en el Antiguo Testamento, y Daniel, el profeta Daniel, él conocía sobre este hombre, y él lo identifica como el príncipe que ha de venir. También lo describe como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, verso 8, ¿no? Y Juan le llama la bestia. El apóstol Juan en el Nuevo Testamento lo llama
de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, del verso 2 al verso 10 y también el versículo 18, ¿no? Y es conocido como por la mayoría como el anticristo. Cuando estaba viendo este tema, encontré diferentes pasajes en la cual quería yo detallar, ¿no? Y de ampliar, pero esto que está aquí, esto me demoraría varias fechas. Sé que 30 minutos, 40 minutos es poco. Esto llevaría un estudio de semanas, ¿no? Sobre este personaje, sobre el cuerno pequeño, sobre este príncipe, ¿no? En que ha de venir. También es conocido como la bestia en Apocalipsis, ¿no? Y también muchos lo conocemos como el anticristo. Vamos a seguir ya. El contexto y el lenguaje identifican con claridad a una persona real en el tiempo futuro que hace en realidad todas las cosas que se profetizan en las escrituras acerca de él. También es llamado el hijo de perdición o destrucción. La apostasía consiste en la abominación desoladora que tiene lugar a la mitad de la tribulación y de la cual se habla en Daniel capítulo 9, 27, ¿no? También en Daniel 11, 31 y también en Mateo 24, 15, ¿no? En la cual Jesús habla también de este personaje. Este hombre no es Satanás, aunque la fuerza detrás de su poder y sus acciones es Satanás mismo, según el versículo 9 que vamos a ver un poco más adelante, para la próxima fecha, porque hoy vamos a ver hasta el versículo 7 nada más, ¿ya? Y su motivación consiste en los deseos del diablo. Sí, este personaje, el anticristo, el hijo de perdición, va a hacer los deseos del diablo. Esto está en Isaías capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Pablo se refiere al máximo acto de apostasía que revela al anticristo final y fija el curso para los acontecimientos que abren paso al día del Señor. Al parecer será visto como alguien que apoya la religión para que Dios y Cristo sean considerados como sus enemigos hasta que cometa la apostasía. Se exalta a sí mismo y se opone a Dios con su entrada blasfema en el templo, el lugar para la adoración exclusiva a Dios, y al declararse a sí mismo como Dios y exigir la adoración del mundo entero. Sí, vamos a ver, en este acto satánico de edificación personal, comete la gran apostasía y el desafío más insolente a Dios durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Esto es lo que va a suceder en el tiempo futuro. También podemos nosotros hablar sobre las 70 semanas de Israel. 69 semanas ya fueron cumplidos. Solamente falta que se cumpla la última semana, la semana 70, en lo cual el libro de Apocalipsis lo divide en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, los años de tribulación, y los 3 últimos años y medio, los días de la gran tribulación. Y aquí, y todo esto va a culminar con el día del Señor. Aquí vamos a dar un resumen de la descripción de este hombre de pecado. Número 1, se opone a todo lo que se llama Dios. 2, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto.
3. Se sienta en el templo de Dios. 4. Se exhibe a sí mismo como si fuera Dios. 5. Su aparición fue impedido por alguna fuerza que ya existía cuando Pablo escribió esta carta, y eso lo vamos a ver más adelante en el verso 6 y en el verso 7. Este personaje es limitado. Dios tiene el control de este personaje y vamos a ver la función que cumple el Espíritu Santo. Número 6. El misterio de la iniquidad se conduciría a su aparición. Ya estaba obrando cuando Pablo escribió esta carta. Continuará existiendo hasta que el Señor venga. El Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Él muestra poder, si este hombre inicuo muestra poder, señales y prodigios mentirosos, que lo vamos a estudiar más adelante. Viene con todo engaño de iniquidad. Este es más o menos parte de la descripción de este personaje. Sigamos viendo el versículo 4 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y ex objeto de culto. Una de las demandas será que Él es Dios. Él va a demandar ese lugar. Él va a querer tener ese lugar de Dios. En Apocalipsis capítulo 13 encontramos que la bestia que sale del mar, bueno, es el anticristo, dice, reunificará a las naciones de Europa Occidental. Cuando así lo haga, se presentará como si fuera Dios. El mundo pensará que es Cristo, y esa será la gran mentira, dice el versículo 5, que vamos a ver más adelante. Dice, tanto que se sienta en el templo, y este personaje se va a sentar en el templo de Dios. El hombre de pecado demanda alabanza para él mismo, lo cual pertenece a Dios, y solamente la alabanza le pertenece a Dios, según Lucas 4:8. Esta demanda de alabanza es también descrita en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al versículo 6. ¿Verdad que me gustaría leer estos versículos, pero no tan solamente leer, sino que me gustaría estudiar, profundizar, pero demandaría mucho tiempo, ¿no? Me gustaría, pero lo vamos a ver un día, hermano. Y seguimos con los devocionales, vamos a seguir y tenemos mucho que aprender. Dice, no, que él permanece en contra y se exalta él mismo sobre toda divinidad, autoridad y sobre cada objeto de adoración y cada institución relacionada para la divina alabanza. La demanda del hombre del pecado por alabanza será tan extrema que se sentará como Dios en el templo de Jerusalén, demandando alabanza blasfema de parte de todos. En sus casas les invito a que puedan leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 14-15, y también Mateo capítulo 24, el verso 15, el verso 21 y también el verso 29 hasta el 31. Dice que este personaje va a estar en el templo de Dios, que este es un templo literal, ¿no? Este templo en los tiempos de la tribulación se va a levantar un tercer templo en Jerusalén, ¿no? Y dice de que este personaje va a entrar ahí y que este personaje va a sentarse
en donde no le pertenece a él. Dice, pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas de este mundo, él reinará por 3 años, ¿no? Por 3 años y medio o 6 meses, ¿no? Tres años y medio, y se sentará en el templo de Jerusalén. Y entonces el Señor vendrá desde el cielo entre las nubes, en la gloria, ¿no?, del Padre, enviando este hombre y los que le siguen al lago de fuego, pero trayendo para los justos los tiempos del reino. Este hombre va a tener la libertad porque Dios lo va a permitir. Dios va a dejar que pueda operar solamente por esta última semana de las 70 semanas de Daniel. Son 7 años divididos en 2 partes, ¿no? En los últimos 3 años y medio, él va a querer o va a estar ocupando, entre comillas, el lugar de Dios. Del verso 5 al verso 7, vamos a continuar con este devocional. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo le dice, ¿no se acuerda que cuando yo estaba con vosotros os decía? Ya Pablo ya les había hablado de este suceso, ya les había hablado de este personaje en tiempo pasado, ¿no? Esto que está acá, que habla que Pablo ya les había hablado y ahora tenía que volver a repetir. Al parecer Pablo ya les había enseñado en numerosas ocasiones los detalles de los planes futuros de Dios. Aquí les recordó las cosas que demostraban cuán equivocados estaban los maestros falsos en cuanto al día del Señor. Pablo les había dicho antes que la revelación del anticristo antecede el día del Señor, y como todavía no había sido revelado, era imposible que ya estuvieran en el día final. Ya me imagino a los hermanos de Tesalónica qué tranquilidad habían sentido, ¿no? Porque ellos pensaban de que estaban ya en el día del Señor, ¿no? Siempre van a haber personas engañadoras que hablan lo que ellos desean hablar, pero que no viene de parte de Dios. Y Pablo le dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Los tesalonicenses ya habían sido enseñados al respecto y sabían que detenía la venida del anticristo. Ya sabían que detenía la venida del anticristo. Por eso Pablo no hace mención específica de ese agente, y como resultado se han hecho muchas sugerencias para identificar la fuerza que detiene. En los versículos 6 y 7, entre ellas se incluye, ¿no? Los que hablan, dicen unos que es el gobierno humano, otros dicen la predicación del evangelio, la atadura de Satanás, la providencia de Dios, el Estado judío, la Iglesia, el Espíritu Santo, el Arcángel Miguel, la fuerza que detiene la revelación del anticristo descrito en los versículos 3, 4, 8 hasta el 10, en la plenitud de su apostasía y maldad, debe tener mucho más que poder humano o angelical. El poder que impide a Satanás traer la apostasía final y la manifestación de su falso Cristo, a quien posee por completo, debe ser divino y sobrenatural. Tiene que ser
el poder de Dios. Muchos estudiosos de la Biblia afirman que es el Espíritu Santo que interviene de forma directa para frenar a Satanás, para que el hombre de pecado o hijo de destrucción no pueda venir hasta que Dios lo permita, al quitar en medio el poder que lo detiene. Y también dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Se llama misterio simplemente porque no se había revelado. Este misterio obraba contra el misterio de Cristo, ¿no? Según Efesios capítulo 3, del verso 3 al verso 5, ya estaba en acción la apostasía. Jesús dijo que en el juicio, él diría a algunos religiosos, apartados de mí, obradores de maldad. Esto lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 23. Obradores de maldad, anomía, sobre los que no obran, sobre los que obran sin ley. Pablo se refiere a todos los programas escondidos de Satanás y a los hombres que obran en contra de la ley de Dios para efectuar esta apostasía. Jesús habló claramente de la venida de los falsos maestros en Mateo 7, del versículo 15 al 20, y aún de falsos cristos en Mateo capítulo 24, versículo 24. Vamos a recordar lo que Pablo dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, del versículo 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta palabra es fuerte, ya Pablo, ¿no? Que es que estos falsos maestros iban a salir de la misma iglesia. La idolatría ya estaba entrando en la iglesia. De esto lo habla la palabra en 1 Corintios 10, 14, que habla, ¿no? Y también habla sobre los culto a los culto a los ángeles. Esto lo hemos visto nosotros cuando estudiamos el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 18. Algunos hacían mercancía de la palabra, según 2 Corintios 2, 17, y adulteraban la palabra, 2 Corintios 4, 2. Algunos tomaban la piedad como fuente de ganancia, 1 Timoteo 6, 5. Algunos querían guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Esto lo dice en Gálatas 4:10. Algunos enseñaban preceptos humanos como no manejes, ni gustes, ni aún toques, y el duro trato del cuerpo. Esto también lo estudiamos en Colosenses capítulo 2, del versículo 10 al versículo 23. Doctrinas que obviamente eran la simiente del ascetismo y de la vida monástica, ¿no? Como ellos castigaban su cuerpo, y vemos que esto Dios no quiere que nosotros practiquemos estas cosas. A ver, sigue hablando Pablo en estos versículos. Estamos estudiando ya en la parte última del versículo 1 hasta el versículo 7, corrido ya, porque todo vienen juntos. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene a este personaje del hijo de la perdición? ¿No? ¿Quién es? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La maldad, el espíritu de rebelión continuará deteriorando la situación, pero el Espíritu Santo no permitirá
que Satanás actúe de esta manera durante esta época. Cuando el Espíritu Santo sea removido, será como extraer el tapón de una botella. El líquido de la maldad se derramará por todo el mundo en ese tiempo. ¿Cuándo será removido el Espíritu Santo? Él será removido con la iglesia. Y podemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿No estará el Espíritu Santo en el mundo durante la gran tribulación? Sí va a estar, hermanos. El Espíritu Santo va a continuar con su ministerio. También podemos hacer otra pregunta. ¿Acaso no estaba en el mundo antes de Pentecostés? Con toda seguridad estaba. El Espíritu Santo ha estado antes del día de Pentecostés y el Espíritu Santo va a continuar después del arrebatamiento de la iglesia. Con toda seguridad va a estar. Él estaba presente en los días del Antiguo Testamento, pero estaba con una misión diferente. Sí, hermano, el Espíritu Santo actuaba, pero con una misión diferente. Él estará con una misión diferente después que la iglesia haya sido removida. Ahora el Espíritu Santo está sellando a los que creen hasta el día de la redención. Cuando Él nos presente y nos entregue al Señor Jesús, si no lo hiciera, no podríamos llegar hasta ese día. Después que Él lo haga, creemos que volverá a la tierra para reanudar su misión anterior aquí en el mundo. Él no impedirá el mal, sino que permitirá al diablo controlar la situación por un tiempo. Nuestro Dios es un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Es un Dios que tiene ya todo planificado de este mundo. Dios tiene el control y controla el tiempo de que cuando la iglesia se va con el Señor. Dios tiene el control y sabe en qué momento va a venir con su iglesia. Nosotros como hijos de Dios no debemos de preocuparnos por ese tiempo. Nosotros como hijos de Dios debemos de prepararnos, hacernos la pregunta: ¿cómo estamos viviendo en este tiempo? ¿Estamos cumpliendo con la voluntad de Dios? ¿Estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da? Debemos de preguntarnos: ¿estamos administrando bien nuestra familia? ¿Estamos administrando bien nuestros dones, lo que Dios nos ha dado? Estas son preguntas a las cuales nosotros tenemos que tenerlo siempre presentes. Dios tiene todo planificado y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, hermanos. Pero nosotros debemos aprovechar este tiempo y sabemos que ese día, cuando el Señor venga, el Señor viene para el juicio. Juicio a las personas que rechazaron a Cristo, y muchos de esas personas van a ser nuestros familiares. Por eso, hermanos, trabajemos predicando la palabra de Dios. Y hermanos, gracias por su tiempo. Y la próxima semana vamos a continuar sobre este tema, sobre la manifestación del hombre de pecado, desde el versículo 8
Sí, hermanos, sobre el versículo 8 hasta el versículo 12. Y el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y vienen los demás versículos 9, 10, 11 y 12 que la próxima semana vamos a continuar. Muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo y que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.